si la pueden rumiar. ¿Saben lo que es rumiar, va? La pueden masticarla, absorberla después. Gracias a Dios está en Facebook y la pueden estar viendo porque tiene mucha revelación. Incline su rostro ahí donde está, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que me uses, Señor, para predicar tu palabra. Unjo mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda palabra que salga de mi boca venga del Espíritu Santo. Que Él sea que nos enseñe, nos ministre esta verdad. Que entendamos que hay una guerra, que tenemos que pelear día a día muchas veces. Danos la fuerza, la revelación y el entendimiento para pelear bien esta guerra. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro victoria en esta palabra y reprendo al devorador que quiera robar esta semilla en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, el verso 18, la Reina Valera. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Esta es palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Otra versión dice, pero Satanás nos impidió. Pablo, el hombre que fue llevado al tercer cielo, es el que más escribió cartas del Nuevo Testamento. La mayoría de libros del Nuevo Testamento son escritas por el apóstol Pablo. También era un hombre con una gran unción que Dios lo usó de una manera súper extraordinaria. Miren el libro de Hechos en el capítulo 19, el verso 11 y 12 dice cómo lo usó. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, Pablo con solamente ponerle la ropa que él había usado, los delantales, los trapos que él usaba, con solo ponérselo a los enfermos se sanaban y los que estaban endemoniados, los demonios salían. Wow, esa unción era una unción tremenda del apóstol Pablo, un hombre usado tremendamente por Dios. Pero él dice en 2 Tesalonicenses, el diablo me impidió ir a ustedes. La palabra impedir, traducida al diccionario, es obstaculizar. Es no dejar pasar algo. O sea, Pablo fue obstaculizado por el diablo para no extender el evangelio. Eso se llama guerra espiritual. Cuando tú quieres hacer algo para el Señor, extender el reino de Dios, y empezás a ser obstaculizado, te deja de tener algo para no hacerlo, entonces estás viviendo una guerra. Estás viviendo una guerra espiritual como la vivió el apóstol Pablo. La semana pasada, el fin de semana pasado, tuvimos las conferencias de las iglesias de la familia de Jesús. Era un evento que se tenía que armar bien, y más que todo era fue a través de media, y se tenía que hacer bien. Y el hermano Brian es el que estaba organizando todo, porque él es el que maneja la media en la iglesia. Él tenía que coordinar con las iglesias que están en Suiza, la que está en Holanda, las diferentes iglesias que están en España, también la iglesia de El Salvador y la de Panamá y nosotros. Todo lo tenía que armar de una manera que se viera exactamente como que todo estaba pasando en el momento y se viera bien coordinado. Pero nos cuenta el hermano Brian que cuando estaba queriendo hacer todo esto, dice que tuvo ataques tremendos. Dice que le llegó de repente la gripe, dolores de cabeza, no podía armar una cosa, no podía armar otra. Al final tuvo que comprar un programa especial para gente profesional que hace eso, y dice que ni con eso, pero al final decidió descansar en el Señor. El día siguiente se levantaba en la mañana, ya a las 9 de la mañana, 9:30 era la primera enseñanza que se pasaba, el primer culto. Y se levantó y dice, milagrosamente, no sé cómo, pero yo todo está ahora. O sea, lo que el hermano Brian estaba viviendo era una guerra. O sea, ¿por qué? Porque venía una gran bendición. Cuando las guerras pasan en tu vida, es porque viene una gran bendición. El diablo no te va a atacar si no viene nada. El diablo sabe cuando viene algo grande. Él sabe cuando tú vas a ser usado para extender el reino de Dios. Y él te lo va a querer impedir, como lo decía el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros pasamos guerras y nos preguntamos varias veces, ¿por qué estoy pasando esto? Mejor pregúntate esto, algo grande va a venir, porque si estoy pasando esto es porque algo maravilloso va a pasar.
y Dios me va a usar de una manera maravillosa. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros entender es que el diablo va a usar cualquier circunstancia, cualquier cosa contra nosotros, simple y sencillamente porque él no quiere extender el reino de Dios. Todo lo que gira en el ámbito espiritual es únicamente, tiene que ver con el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Claro, la lucha es que el diablo quiere extender su reino y Dios quiere extender su reino. Ahora, Dios nos quiere usar a nosotros para extender su reino, pero va a haber una guerra. Y desde el momento que estamos predestinados para cosas maravillosas que Dios ya tiene para nuestras vidas, el diablo nos va a atacar. Nada va a ser él contra nosotros si no hubiera algo grande que va a venir. Te lo voy a poner de esta manera. Muchas veces nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué me vino esto a mí? ¿Por qué no a aquel? No le pasó a ellos, sino que a mí. ¿Por qué yo que estoy sirviendo al Señor? Yo que estoy trabajando para el Señor. Ahora que yo decidí hacer esto, ¿por qué me tienen que venir estos ataques, estas cosas? Si ahora que yo estoy tratando de apartarme de estas cosas, me pasa lo que me tiene que pasar. Te lo voy a decir por qué. Porque ellos no van a llegar donde tú tienes que llegar. Ellos no van a tener lo que tú vas a llegar a tener. Ellos no se van a convertir en quien tú te vas a convertir. O sea, todo lo que estás viviendo, todo lo que estás pasando, es porque Dios tiene un gran propósito en tu vida. Y ese propósito que Dios tiene en tu vida, muchas veces los que están alrededor tuyo ni lo saben. Es más, muchas veces tú no lo sabes. Mire cómo dice la palabra claramente acerca de esto. En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea, Dios tiene planes maravillosos acerca de nosotros, planes de bien y no de mal. Y si tú estás dentro de los planes de Dios, Dios tiene cosas maravillosas que el diablo muchas veces las sabe, las conoce, y él va a tratar de impedirte que tú sigas avanzando, que tú sigas caminando hacia tu destino. Va a haber una guerra que pelear. Todos tenemos que pelear una guerra, tarde o temprano. Pero entiende esta verdad: nuestra guerra no es con la gente. Nuestro enemigo es un enemigo invisible. Si la guerra fuera contra la gente, pues se puede solucionar, es bien fácil. Si la guerra es en mi trabajo, con la gente de mi trabajo, pues simple y sencillamente me cambio de trabajo. Si la guerra fuera con la gente de la iglesia, pues simple y sencillamente me muevo de iglesia. Si la guerra fuera con mi esposo o mi esposa, pues simple y sencillamente me divorcio y me consigo otra. Pero entiende, nuestra guerra es invisible, no es con la gente. Mira, lo dice claramente la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mucha gente toma decisiones en base a lo que la gente le está haciendo, a las que las personas nos hacen. Claro, Satanás ocupa a la gente, pero nuestra lucha no es contra ellos, sino contra espíritus que están detrás de esas personas. Satanás tiene muchas armas invisibles que nosotros no las podemos saber. Por eso el apóstol Pablo dice: no ignoréis todas las armas del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que todas esas armas son para desanimarnos, todas esas armas son para quitar la paciencia de nosotros. La Biblia dice claramente que en los últimos tiempos el trabajo de Satanás va a ser desgastar a los cristianos, que la paciencia de los cristianos se pierda. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque también Dios nos ha dado armas. Las armas de Satanás son el miedo, es el número uno que él ocupa. ¿Se ha fijado que hay veces hay personas que de repente se levantan, tuvieron un sueño y de repente ya no quieren ni salir de la casa, ya no quieren ni ir a trabajar?
¿Por qué? Porque el enemigo les ha metido miedo. Cuando tienen miedo, eso no viene de Dios. Eso es una arma del enemigo. La depresión, el desánimo, la ansiedad, la infidelidad, todo eso son espíritus que te están tratando de detenerte, de obstaculizarse para que avances. Pero nosotros también tenemos armas. Y mire cómo dice la palabra de Dios, cómo son nuestras armas. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una de las cosas que nosotros hacemos muchas veces mal como cristianos es que queremos pelear estas guerras en el terreno del enemigo. ¿Cómo? Porque muchas veces alguien nos dijo algo, anda haciendo una calumnia de nosotros, habló algo mal de nosotros, y nosotros lo primero que queremos es agarrar el teléfono y decirle unas cuantas verdades, ¿sí o no? Esas no es las armas que nosotros tenemos que usar. Las armas que Dios nos ha dado son más poderosas, dice la palabra. Amén. Y esas armas el Señor las ha usado para que nosotros peleemos esta guerra. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6. Yo he enseñado mucho acerca de la armadura de Dios, pero quiero enseñarles algo que es bien importante. El verso 14 dice: porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Luego dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Dios nos dio un escudo, nos dio una armadura. ¿Para qué? Para que pelear una guerra. La armadura no es para que te pongas a cocinar. La armadura no es para que hagas otra cosa más que ir a una guerra. Pablo está haciendo una analogía aquí con la armadura del soldado romano. Ahora yo te voy a poner aquí, ponme por favor el dibujo de la armadura de Dios. Y esto es lo que quiero enseñarte. La armadura de Dios, la analogía que Pablo hace es con la armadura del soldado romano. Ahora, ¿cuál es la parte más importante de la armadura de Dios? No es el escudo. El escudo mucha gente confunde porque dice sobre todo. Lo que está queriendo decir sobre todo el apóstol Pablo ahí es que el escudo que tenían los romanos eran dos escudos. Uno que lo usaban para los desfiles militares, que era un escudo chiquito, más que todo era para desfiles, y el otro escudo para la guerra, que era como el tamaño de una puerta, lo hacían exactamente al tamaño suyo para cubrirlo, para protegerlo. Por eso significa sobre todo, o sea que se lo ponga sobre todo. Pero esa no es la arma más importante. El arma más importante, y cuando comienza justamente la armadura de Dios, comienza con esa arma, cuando dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, el más importante es el cinturón de la verdad, que es este. Y en el cuerpo, de acuerdo a la armadura del soldado romano, si usted no se ponía el cinturón, que era lo primero que se tenía que poner, no se podía poner nada además de la armadura. ¿Por qué? Porque las botas que usaban los soldados romanos eran unas botas que abajo tenían como unos clavos, porque era para quedar clavados, para cuando venía el ejército contrario, podían estar uno con el otro y chocaban con ellos y no se desclavaban, quedaban ahí clavados. Esa era la estrategia. Pero estas botas tenían unas pitas que llegaban hasta el cinturón y se amarraban al cinturón. O sea, si usted no tenía el cinturón, usted no podía ponerse las botas. La coraza de justicia se agarraba al cinturón. Si usted no tenía el cinturón, no se podía poner la coraza que usaba el soldado romano, que lo ocupaba tanto al pecho como la parte de atrás. Hasta el casco, que es el yelmo de salvación, tenía una pita que se agarraba al casco. La espada se ponía también al cinturón. Incluso el escudo también se enganchaba al cinturón. Ahora, ¿por qué es tan importante el cinturón de la verdad? Porque el cinturón de la verdad es no la palabra de Dios, sino que tú estés en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Por eso dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué se defendió el Señor Jesucristo cuando el diablo vino a tentarlo? Con la espada de que es la palabra de Dios. Ok, pero lo que yo te quiero enseñar esta mañana es que el cinturón de la verdad es no tener la palabra, sino que andar en la palabra.
Muchos se aprenden la palabra, pero no caminan en la palabra. Si tu testimonio y tu vida cristiana no está bien ante el Señor, no está bien ante los demás, hay un testimonio que no está siendo correcto, tú no te vas a poder poner la armadura de Dios. Eso significa, hermano, que cuando venga la guerra, te va a agarrar desprevenido y no va a estar preparado para ponerte la armadura de Dios. Entonces tienes que primero buscar andar en la verdad. Y andar en la verdad es tener un buen testimonio para el Señor. Amén. Ponte toda la armadura de Dios. También tenemos otra arma poderosa. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esa es otra arma poderosa, orar en el Espíritu. Muchos me van a preguntar: pastor, ¿pero qué es orar en el Espíritu? Mira, te voy a decir que nadie te puede enseñar qué es orar en el Espíritu. Para orar en el Espíritu tienes que vivirlo. Y la única manera que lo vas a vivir es que te metas en intimidad con Dios, que empieces a orar. Y cuando tú empieces a orar y a orarle al Señor con un corazón totalmente derramado en el Señor, de repente te va a tomar el Espíritu Santo y Él va a interceder por ti. Va a ser tan maravilloso que no te va a caber la menor duda que no eras tú el que estaba orando, sino era alguien que estaba dentro de tú y que es el Espíritu Santo que está orando por ti. Otra arma poderosa que el Señor nos ha dado para pelear esta batalla está en Filipenses capítulo 2, verso 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un arma poderosa es el nombre de Jesús. Amén. Alguien me preguntaba en una ocasión: pastor, ¿y cómo hace para echar fuera demonios? Fácil, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús los demonios tiemblan, los demonios huyen. Cuando estés peleando una batalla, dile: en el nombre de Jesús, te vas de mi vida. Y se van a ir. No hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra arma poderosa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 12:11 dice: lo vencieron con la sangre del Cordero. Cada gota de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario equivalía a una bomba atómica. Es poderosa para cubrir nuestra familia, para cubrir nuestras posesiones, para cubrir nuestras vidas. Cada vez que el enemigo viene y te ve rociado con la sangre de Cristo, él no te puede hacer nada. La palabra dice en el libro de Romanos que tenemos que rociarnos continuamente con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a poder atacar, no te va a poder hacer nada cuando tú estás cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento hay una historia hermosa, que a mí es uno de los libros que más me gusta, es el libro de Esther. Y dice en esta historia que había un hombre muy malo, pero muy malvado, que era Amán, que quería destruir al pueblo judío. Y en el capítulo 5 menciona que él mandó a hacer una horca porque odiaba tanto a Mardoqueo, que era el tío de Esther, para que quería matarlo, y mandó a hacer esta horca para matar a Mardoqueo. Mardoqueo se dio cuenta de todo lo que Amán quería hacer y quería destruir al pueblo de Israel. Y vino y habló con Esther, que era su sobrina, que estaba casada con el rey. Y le pidió que fuera a hablar con el rey, que intercediera con el rey. Claro, hacer eso en esos tiempos era la muerte. Ella no podía llegar ante el rey si el rey no la llamaba. Y ella quiso en cierto momento no ir, pero Mardoqueo le dijo: si tú no lo haces, quién sabe si Dios te escogió para esto, otro más lo va a hacer. O sea, Esther tenía un destino grande, un destino maravilloso. Estaba peleando una batalla, estaba peleando una guerra, pero tenía que pelearlas con las armas que Dios le había dado. Mire allí mismo en el libro de Esther, en el capítulo 10. Esther capítulo 10. Perdón, el capítulo 4. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey. O sea, ella tenía una guerra espiritual muy fuerte.
El miedo no la dejaba llegar donde estaba el rey. Pero ella necesitaba pelear su batalla. Porque las armas del enemigo, que no las podemos ver, ahí están. Son reales, no es mentira. Entonces la única manera que lo podía pelear es con las armas del Señor, que era la oración y el ayuno. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podemos y después esperar que haga lo que Dios sí puede hacer, y nadie más lo puede hacer que Él, porque para Dios no hay nada imposible. Y eso fue lo que hizo Esther. Oraron. Y luego ella pudo llegar donde el rey. ¿Y sabe cómo terminó la historia? Amán, que había mandado a construir la horca para Mardoqueo, terminó ahorcado él donde él había mandado a hacer para Mardoqueo. O sea, en otras palabras, Dios cambió lo que era mal para Mardoqueo, lo cambió en bien para Mardoqueo, y terminó quitando un enemigo que lo quería destruir o lo quería matar. Eso significa que cuando nosotros realmente peleamos las batallas como tiene que ser, no con nuestra carne, no con nuestra voluntad, sino bajo la palabra de Dios, hermano, Dios va a cambiar lo malo que quieren hacer en ti en bien. Aquella persona que te estaba estorbando, Dios la va a apartar de tu vida. ¿Cómo? No lo sé. Es más, te vas a quedar hasta con la boca abierta, ni cuenta te vas a dar cómo pasó. Pero pelea la batalla como Dios quiere que la pelees. Usemos las armas poderosas del Señor, que son más poderosas que las que el enemigo tiene. Porque algo grande viene en tu vida. Dios tiene planes maravillosos. Muchas veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuándo va a terminar cuando estamos en medio de los problemas? Porque se ha fijado, cuando la cosa está bien no queremos que termine, ¿va? Pero cuando se vienen los problemas, queremos que ya mañana se acabe. Es más, hoy, que ya pase esto. Quisiéramos levantarnos y ver otro día. Yo quiero decirte de que en la noche es el llanto, pero en el amanecer, dice la palabra, viene la alegría y el gozo. Va a pasar, va a terminar. Mira cómo lo dice el libro de Isaías, capítulo 10, verso 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Wow. La unción tiene poder, hermano. Pastor, pero ¿cómo es eso de la unción, hermano? Ve los 21 días de oración, ayuno, vete a meter con el Señor. Aumenta la unción de Dios en tu vida y se van a dar cuenta que aquello que te estaba oprimiendo se va a podrir. No tenías trabajo, la unción va a romper eso. Te iba mal en alguna área, la unción va a romper eso. Aumenta la unción de Dios en tu vida. Un cristiano sin unción no va para ningún lado. Los cristianos necesitamos la unción de Dios, y eso se recibe recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque la unción de Dios entra en nuestras vidas, y cuando nosotros buscamos la intimidad con Dios, la unción de Dios empieza a aumentar en cada uno de nosotros, y la unción pudre lo que te está contaminando. Puedes parar esto, y la única manera de pararlo es que empieces a aumentar la unción, que empieces a entrar en intimidad con Dios, que empieces a usar las armas de Dios. Dice la palabra que el profeta Daniel entró en ayuno, 21 días de oración en ayuno, y dice que cuando lograr llegar el ángel donde estaba él, le dijo el ángel estas palabras: desde el primer día, le dijo, desde el primer día que te propusiste orar, tu oración fue escuchada en el cielo. Desde el primer día. Y le dice algo maravilloso. Y le dice: lo que pasa es que cuando yo salí de allí, venía para donde estás tú, a comunicarte lo que Dios quería decirte, me estorbó el príncipe de Persia. O sea, nuestras batallas no son allá abajo, nuestras batallas son en el cielo. Por eso nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Dice: mientras tú te mantuviste orando, vino el arcángel Miguel a ayudarme, y por eso pude llegar. O sea, su batalla ya terminó. Use las armas de Dios.
El Señor Jesucristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario y nos hizo más que vencedores. Pelee la batalla. Simple y sencillamente sepa que eso ya acabó, que el Señor le ha dado la victoria. Hay una guerra espiritual que se está peleando en los cielos, y el Señor Jesucristo dice que cuando Él murió y resucitó, derrotó a todas las huestes y principados, y dice la palabra, hizo un show de ellos, los derrotó. Nosotros estamos en una mejor posición que la que Daniel estaba, pero tenemos que pelear las batallas. Dice la palabra que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto. Dice, no fue simple y sencillamente el diablo el que lo llevó, no, fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. O sea, para pelear una guerra espiritual. O sea, el Señor Jesucristo nos quería enseñar cómo pelear estas batallas. Y cada vez que venía el diablo a tentarlo, ¿qué le decía el Señor Jesús? Escrito está. Y el diablo se iba. Escrito está. Y el diablo se iba. Y dice la palabra que después que salió de los 40 días, salió lleno del Espíritu Santo y con una unción, y empezó su ministerio. Y llegó a una sinagoga y allí había un hombre que estaba endemoniado. Y se liberó al endemoniado. Y empezaron el ministerio del Señor Jesús con diferentes milagros, maravillas que hizo el Señor. Eso significa que cada vez que viene una guerra es porque tu llamado es grande. Cuando más grande es la guerra, tu llamado es más grande. Amén. No te preocupes, si estás viviendo lo que estás pasando, es porque Dios va a cambiar todo eso que está mal, lo va a hacer para bien. Y te vas a quedar hasta con la boca abierta de lo que el Señor va a hacer. Mira, en el libro de Génesis, ya para ir terminando, hay una historia que me gusta también bastante, y es la historia de José. Dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en mi vida a mucho pueblo. Dice, los hermanos pensaban matar a José, le tenían envidia, lo terminaron vendiendo como esclavo. Cuando murió su padre, él ya estaba con sus hermanos. Sus hermanos dijeron, hoy que murió nuestro padre, José nos puede matar a nosotros por lo que le hicimos. Y le pidieron perdón a José. Y José les dice estas palabras, no te preocupes, no eran ustedes. Mi lucha no es contra ustedes. Ustedes se dejaron dominar. Pero todo lo que ustedes pensaron mal hacerme a mí, no se preocupen, porque yo adoro un Dios grande, que todo lo cambió y lo hizo para bien. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Tú tal vez lo estás viendo mal ahorita y te sientes mal muchas veces cuando estás peleando estas guerras. Pero no te preocupes, sigue adorando al Dios que puede cambiar todas las cosas, porque Él va a cambiar eso malo en bueno. Él lo va a hacer de una manera maravillosa. Los amalecitas y los amonitas en una ocasión contrataron a un profeta Balán, solamente para maldecir al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios también allí en el libro de Deuteronomio que Dios no los escuchó a Balán, y que todo lo que el profeta había maldecido al pueblo de Israel lo cambió para bien del pueblo. Tú eres una hija y un hijo de Dios, y todo lo que está planeando el enemigo contra ti, no te preocupes, es para bien. Vienen días maravillosos en tu vida. Hay muchos cristianos que están peleando ahorita mismo muchas batallas, y yo sé que esta palabra es para ellos. Pero esas batallas que están viviendo no es de puro gusto. No las estuvieras peleando si no viniera algo grande en tu vida. Dios te va a usar de una manera maravillosa. Dice la palabra que el
rey David, siempre, dice el rey David, que iba a una batalla, tomaba un botín. El botín era la recompensa. Cuando peleamos una guerra, Dios tiene un botín para ti. El botín es tu recompensa. Dice la palabra que el rey Salomón fue tan rico gracias a los botines que su padre había dejado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron bien pobres y le pidieron todas las riquezas a los egipcios. Y los egipcios le dieron todo, salieron riquísimos. Era su botín. Quiero decirte esta mañana que Dios tiene un botín para ti. Dios tiene una recompensa preparada para ti. Tal vez pasaste una situación económica que tu cartera se quedó sin nada, estás sin dinero, pero no te preocupes porque Dios tiene un botín para ti. Sigue peleando la batalla, espera. Que el llanto es por noche, pero en la mañana viene la alegría y el gozo del Señor. La recompensa que Dios tiene para ti es más grande que lo que tú mismo ibas a hacer. Perdiste tu trabajo durante esta pandemia, incluso tal vez hasta te enfermaste, pero sigue peleando la batalla. Haz tú lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer, y deja a Dios lo que Él puede hacer. Dios va a hacer cosas maravillosas. Es más, te va a dar un trabajo mejor que el que tenías, en una mejor posición. Yo mismo he peleado grandes batallas. Peleé por muchos años peleando la batalla. Daniel peleó 21 días. El Señor Jesucristo peleó 40 días. Moisés peleó 40 días. Esther peleó 3 días. Dicen los historiadores que Job peleó 9 meses su batalla. A mí me tocó pelear por muchos años. Pero dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 6, dice: no se cansen de hacer el bien. Los perdedores son los que se dan por vencidos, pero los que ganan nunca se tienen que dar por vencidos. Y los hijos de Dios nunca para atrás, ni para agarrar envión, hermano, porque somos hijos de Dios y sabemos que vamos para la victoria, porque esta batalla que yo estoy peleando ya fue ganada por el Señor Jesucristo. Ya terminó. Solo tengo que seguir adelante. Hay un punto de ruptura. Todos pasamos ese punto de ruptura en nuestras vidas. Un punto de ruptura es cuando algo se va a ceder. El momento que se va a ceder algo, que ya no puedes más, que ya no aguantas más. Todos pasamos un punto de ruptura en nuestras vidas. Pero yo quiero decirte, si tú estás en un punto de ruptura, es porque viene un gran avance. Avanzar significa un cambio dramático hacia adelante. Un cambio dramático hacia adelante. Estás a punto de tener un cambio dramático hacia adelante a tu vida. No dejes que el diablo lo impida. Te está deteniendo, pero es momentáneo, porque viene una gran victoria para tu vida. Dios te ha estado preparando. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué tuve que pasar esto? Y yo te voy a decir una cosa: tú eres un hijo de Dios. Y Dios, dice la palabra, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para sus propósitos. Hay un propósito maravilloso de Dios en tu vida y en mi vida. No depende de tu edad, no depende de lo que tenés o no tenés, no depende de lo que sabes o no sabes, solamente depende del propósito que Dios tiene en tu vida. Y ese propósito se va a cumplir, y el diablo va a querer impedirlo. Por eso estás pasando lo que estás pasando.
El diablo quiere regresarte donde estabas antes. Él quiere que tires la toalla. Pero el Espíritu Santo te va a fortalecer. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir: sigue adelante, no te detengas. Porque lo que has pasado no es nada comparado con lo que yo voy a hacer, dice el Señor. ¿Se recuerdan el versículo de la semana pasada? No se compara con lo que voy a hacer, dice el Señor en el libro de Isaías. ¿No lo ven? ¿No lo pueden ver? Estoy haciendo caminos en el desierto, ríos en tierras áridas, dice el Señor. No te des por vencido. Si Dios te trajo a este país, Dios te tiene aquí en Houston, es porque Dios te trajo con un propósito. Cosas maravillosas tiene Dios para tu vida, que ni ojo ha visto ni oído ha oído. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Inclina tu rostro ahí donde estás por un momento. Qué hermoso el Señor que nos ha hablado esta mañana. Y yo sé que Dios, este mensaje era para ti. Que Dios quería hablarte a tu corazón, porque Él sabía lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Y es el Espíritu Santo quien quería fortalecer tu espíritu y decirte: no te preocupes, tu guerra ya terminó. Todo esto ya acabó. Y el Señor te dice: yo lo gané. Yo derroté a todas estas huestes, principados y potestades. Solo mantente firme, toma toda la armadura, porque yo te he dado la victoria. Quiero que leamos un verso todos juntos en 2 Corintios 2:14. Quiero que te grabes este verso en tu corazón. Si no te ha quedado la prédica, este verso no te lo pierdas. Quiero que te lo lleves en tu corazón. 2 Corintios 2:14. Si me lo pueden poner aquí en la pantalla, por favor, para que lo leamos todos juntos. Mira lo que dice este verso, es poderoso. Dice: mas dio gracias al cual nos lleva, dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿No dice el verso que Dios nos da triunfo de vez en cuando? Cuando tú te portaste bien, cuando de repente empezaste a cambiar. No, dice: siempre nos lleva en victoria. Siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Ahora tú te estás preguntando esta mañana: pastor, pero no siempre me ha ido bien. Muchas cosas me han salido mal. Por dos razones. La primera es porque no peleaste las batallas en el terreno de Dios, sino en el terreno del diablo. Lo hiciste con tus armas y no con las armas de Dios. Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas en el terreno de Dios con las armas de Dios. Y la segunda, que es bien importante, hermano, es porque tienes un llamado. Hello. Tienes un llamado, simple y sencillamente. José fue vendido por sus hermanos, y él les dice: ustedes lo pensaron para mal, pero él lo tenía para bien. Pero les dice: ¿por qué? Para salvación de este pueblo. Hello. Wow. O sea que tus derrotas eran victorias. Tus derrotas ya estaban dentro del plan de Dios. Y simple y sencillamente es para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestro corazón, para quitar toda la escoria que traemos en nuestra vida. La palabra de Dios dice que nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Y el fuego, cuando prueba el oro, es para quitar toda la escoria del oro, todo lo que no sirve, que no es oro, y dejar pulido el oro. Por eso era necesario que pasara lo que estás pasando. Está dentro de la voluntad de Dios, porque tú sos un hijo o una hija de Dios.
De otra manera no hubieras entendido. Hubieras seguido por donde ibas. Hubieras estado como estabas. Pero era necesario que pasara lo que pasó. Porque somos hijos de un gran rey que nos ama y nos anhela. Y recuerda esto: cuando el enemigo te quiere decir, ¿de qué te sirvió seguir a Dios y te ha ido más peor? No, dile, no, Señor me lleva, porque lo dice claramente en 2 Corintios 2:14, Él me lleva de triunfo en triunfo. Amén. Él siempre me da la victoria. Dile el que está a la par, el Señor Jesús te da la victoria siempre. Necesitabas escuchar esto, y es la verdad. El enemigo siempre nos quiere meter mentiras. No le creas las mentiras del diablo. Afírmate en la palabra de Dios y dile como le decía el Señor Jesucristo: escrito está, Él me ha dado la victoria, Él me ha hecho más que vencedor. Nunca se me olvida a mí cuando yo estaba con el negocio del dealer de camiones. En una vez fui a visitar a un amigo mío que tenía un dealer, que tiene todavía un dealer aquí en la Macari. Y nunca me olvida lo que me dijo. Roberto me dijo: a vos no te va a ir bien el dealer hasta que no dejes de pastorear la iglesia. Así me dijo. O haces una cosa o haces la otra, me dijo. Y no fue el único que me lo dijo, me lo dijeron varios. Y mire, me sentí pero derrotado. Y le empecé a creer al diablo. Pero cuando leí 2 Corintios 2:14, que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, no, dije, yo voy a perseverar, voy a mantenerme. Es un tiempo el que el Señor me ha dado. Y así fue, hermanos. El Señor cambió todo lo que estaba mal en bien. Había un propósito, había un tiempo que luchar, había un tiempo que pelear. Y seguimos peleando. Y lo creo también que vino una gran bendición para la familia de Jesús. Lo que estamos haciendo, uniendo todas las iglesias, no es algo por casualidad, es algo que Dios está haciendo. Amén. Y es lo que yo lo creo. Y creo que vienen cosas maravillosas. Amén. Cosas hermosas. Pero es a través de la unción que vamos a conseguir todo. Dice, con la unción se rompe todo. Hay veces me he puesto a pensar, quizás como pastor hago mal. Tengo que estar más cerca de los hermanos, platicar más con ellos y todo. Y esta mañana, bañándome, el Espíritu Santo me habló y me dijo: no es la gente la que te va a hacer que las cosas cambien, es mi unción lo que va a hacer que las cosas cambien. Wow. De ahí viene todo. De ahí se rompe el yugo. De ahí viene lo que te estaba oprimiendo, lo que estaba deteniendo que la iglesia avanzara, es a través de la unción de Dios. Vamos a pararnos y vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado esta mañana, Señor. Has hablado en nuestro corazón. Son verdades tan claras, Señor. Tal vez el enemigo quiera hacernos daño, tiene muchas armas, pero las armas que tú nos das son más poderosas. Son reales y verdaderas y tenemos que aprender a tomarlas. Ayúdanos, Señor, a tomar estas armas, a tener entendimiento, Señor. Que cuando logremos tener estas armas como la palabra de Dios lo dice y las podamos usar bien, vamos a avanzar muchísimo dentro del reino de Dios. Vamos a extender el reino de Dios. Yo te pido, Señor, que les dé revelación a mis hermanos para que no se detengan y que entiendan que tienen un llamado maravilloso, grande, porque su destino es grande. Y cuando más grande es la guerra, lo que están viviendo, es porque más grande es su destino. Gracias, Señor. Está pasando lo que estás pasando, es simple y sencillamente porque tú vas a llegar donde Dios quiere que llegues. Otros no lo pueden vivir eso porque no tienen ese destino, solamente tú lo tienes. Dios te escogió a ti para ese destino. Y tenías que pasar lo que pasaste. Así como José pasó lo que pasó,
así como Esther, que fue escogida con un propósito únicamente para ese día, para salvar al todo pueblo de Israel. Pero había un propósito maravilloso. El miedo no la quería dejar hacer lo que tenía que hacer, pero ella peleó las batallas como tenía que pelearlas. Entró en oración y ayuno y puso a todo el pueblo de Israel en oración y ayuno. Oremos, ayuna. Es tiempo que entiendas que la unción de Dios tiene que aumentar en tu vida para que se pudra ese yugo. Ya el Señor Jesucristo derrotó a los demonios, derrotó las potestades y principados. Hizo un show de ellos, dice el libro Colosenses. O sea que ya no tienen derecho sobre tu vida. Todo lo que tienes que hacer es que la unción de Dios aumente en tu vida. Y eso es a través de entrar en la intimidad con Dios, de orar al Señor. Cosas maravillosas vienen. Haz lo que tú tienes que hacer bíblicamente. Lo que tú puedes hacer: orar y ayunar, leer la palabra de Dios, evangelizar, hacer todo para el Señor. Y espera en lo demás. Dios va a hacer lo que nadie más puede hacer, que solamente Él es el único que lo podría hacer, porque para Él no hay nada imposible. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado. Y te despido con esta palabra: Dios siempre te va a llevar en victoria, de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermanos.